Egunon da ondo etorria da nori. Bueno, gaur hemen gauz, jokin garatea, kultura eta jaietako arduraduna, dalkateordea, Iñaki Gorroño, ogasun eta barne seguridade edo arduradune, alkateorde bai. Bueno, euren lana izen da diskrezio osoagaz, xirik eta lan ona. Danik eskertu gurutzatie, pertsonalmen publikoki, euren seriedade gaitzik eta lan ona gaitzik. Eta dekotamen eskomatara, Javier Martín jauna, da udaltzaingo burua, eta bebai eskertu berari, beran lan handize eta ona jaietan eta pandemia osoan. Bueno, yo el lunes día 24 di aquí una rueda de prensa que tuvo una duración de 16 minutos y medio, que lo ha emitido Uismendi Televista en bruto, o sea, el bruto. O sea que sin cortes, íntegro. Lástima, esto tengo que decir, que una pandemia que ha movido todos los cimientos de esta sociedad en todos los aspectos, salud, economía, relaciones sociales, algunos tergiversen las declaraciones interesadamente. Eso no está bien y no es bueno. No es bueno para nadie. Nosotros hemos cumplido minuciosamente la ley y hemos sido estrictos en hacerlo cumplir. Con un plan de contingencia especial para esos días, 14 al 17, con la colaboración conjunta de la Policía Municipal y la Ertzaintza. Tema de horario de cierre de bares, prohibición de botellones. Hemos desalojado bares. Se ha prohibido servir bebidas en horas punta, al mediodía, 2:30, cuando ha habido acumulación de mucha gente, en la zona peatonal concretamente. Y ha habido sanciones de todo tipo, que luego nos dirá el señor Javier Martín. Yo el día 24 dije que se hiciera la PCR el mayor número posible de guerniqueses. ¿Por qué? Porque Osakidetza dice que puede haber transmisión comunitaria. Y yo pienso en el bien de mi pueblo y de todos los guerniqueses. Si en Euskadi se hacen diariamente 9.100 PCRs, hacer en Guernica 800 al día, menos del 9%, en esa situación tan especial, bloqueaba la sanidad, como dicen algunos. No es cierto, no es cierto. Así, haciendo esas PCRs, hemos podido detectar positivos en varios establecimientos, evitando la transmisión en parte. Y aplaudo la decisión del diputado general que el día 25 ordenó que en todas las residencias del entorno de Busturialdea sus trabajadores y empleados hicieran las PCRs, todos, y lo han hecho en Guernica, en la residencia Calzada, más de 600 personas. Una periodista me preguntó el día 24 si
temía un confinamiento. Y dije que sí. ¿Y quién no? Esa es mi pregunta, si los positivos iban en aumento. Después de lo duro que fue el confinamiento anterior para todos, para niños, abuelos, absolutamente para todos. Y así se ha expresado también la alcaldesa de un pueblo importante pidiendo responsabilidad. Pero al de Guernica, algunos han dicho que creaba alarma. En ningún caso. El de Guernica lo que quería es que su pueblo tuviera una vida normalizada, una buena vida. Y también llamó a la responsabilidad. Pero sí estaba preocupado. Esta pandemia ha sacado cosas muy buenas de muchísima gente, de muchas personas, y ha puesto en valor a los sanitarios, que los teníamos olvidados. Pero algunos siguen en la línea de insulto y falsedad. Y me refiero a EH Bildu de Guernica. Han sacado a la calle un documento, que lo tengo aquí, diciendo verdaderos disparates, con unos calificativos que yo no voy a leer, están ahí. Yo, a pesar de eso, yo seguiré siendo respetuoso con todos, porque este pueblo merece eso y mucho más. Pero sí voy a contar lo que ocurrió aquí el día 12 de agosto a las 11 de la mañana. El cabeza de lista de EH Bildu, José Ramón Bilbao, me llamó el día anterior que quería reunirse conmigo. Bueno, así lo hicimos el día siguiente, día 12, en este mismo salón de plenos, que vino con otra concejal de su grupo, una señora, Ainhoa Iturriarte, y estuvimos pues aproximadamente media hora. Yo les dije que todo el tema de fiestas se anuló, que yo había hablado con el responsable, con Joaquín Garatea, y estaba todo anulado. Y les dije que íbamos a hacer, había una colaboración entre la Policía Municipal de La Archaña para que se respete la ley, un plan de contingencia, y me dijeron, ahí queríamos llegar. Nosotros pedimos que se cierre, como se hace en fiestas, la calle Juan Calzado. Y yo les dije, hombre, eso solamente se cierra en fiestas, y no hay fiestas. La decisión la tenemos tomada. No vamos a cerrar. Pero de todas formas, hoy tengo una reunión con mi equipo de gobierno y les voy a transmitir lo que me habéis dicho. Querían cerrar la calle, poner terrazas, o sea, organizar una gran fiesta, organizar una fiesta en esa calle. Y no contentos con eso, se fueron, que luego me informa, al jefe de la Policía Municipal, hablándoles del mismo tema que él podrá confirmar. Y lo que no entiendo, personas que han actuado de esa forma, pero nosotros no nos hemos doblegado en ningún momento, hemos sido serios, rigurosos, para la no celebración de fiestas, y ellos pedían eso y ahora salen con un documento público, pues diciendo ahí unos adjetivos calificativos y unas mentiras increíbles. No entraremos nunca a ese juego, como he dicho. Vamos a ser respetuosos con todos, porque este pueblo merece eso y mucho más. Yo dije el día 24
ante lo ocurrido que no se solucionaba nada buscando culpables. Y para salir de este tema, de este virus, de esta pandemia, tenemos que estar todos juntos, en Guernica y fuera de Guernica, jóvenes y mayores. Si no estamos todos juntos, no tiene buena solución. No queremos que haya gente con ese virus hospitalizada porque se sufre mucho. Yo pido también que no perdamos valores como responsabilidad, respeto y también gratitud y humildad, que a veces nos falta. Pues vamos a recuperar esos valores todos y vamos a ir todos de la mano para salir de este tema. Y bueno, y ahora, dicho esto, yo voy a dar la palabra a Joaquín Garatea, que es el responsable de fiestas, y luego a Javier Martín. Bueno, eskerrik asko, alkatea. Bai. Eskerrik asko, eta bakarrik esan jakin badakizue, azkenengo prentsa momentuan edo ordura de prentsan esan gendu moduen ekainan adostu egin zala jai batzordearekin batera, Andramari eta San Roque jaiak bertan bera gelditzea. Holan izen zan, eta behin eta berriro esan gendun, hori holan zala. Alternatiba moduen kultura egitarau bat eratu egin zan, ekintza desberdiekin, neurri eta lege guztiak betetan. Dena dela ekintza horiek COVID-19 brotea zabaldua hala, bata bestearen atzean bertan bera gelditu izan dira. Adibide moduan, Andramani egunerako bertso zaio bat prestatzen aritu ginen, Lili Bertso elkartarekin, eta naiz eta legearekin bat, eta neuri guztia beti, eta sarrera guztia salduta egon, prebentzio dalata eta osasuna lehentasuna dalako, bertan bera gelditu egin zan. Hori izan da gure eredua, eta hori izango da gure eredua eta lan egiteko helburua. Osasuna lehen, kultura saiatu ez geldiarazten. Izan genduen moduan kulturarekin bat gatoz, baina neurriko kulturarekin, eta horretxetan lanean arituko gara. Besterik, ez da esan behar. Opa, nondan hori. Azteko lehendabizi alkateak esan duen moduan, niri helarazi zidaten eskakizuna nola kaliek zarratzeko, terratan montateko bertan, eta niri iretzize argi utzi nuen, horrek ekarriko zuela bagabaz jai moduko bat, eta ezin izango genukeela kontroleo, argi eta garbi esan duen hori. Horrekin batera, esan nahiko nuke, naiz eta jaizek ez izan, guk ertzaintzarekin batera, kontingentzi protokolo bat egin genula, betiko modun, naiz eta jaizek ez izan. Eta esan genituen brigada mobilen bi furgoneta, beste bat bi patrulla ertzaintzanak, eta udaltzaingoaren 3 dispositibo. Honekin batera, goiz erdian, dakizuenez, goi epaitegize, ostalaritzaren errekurtsoari aurrera eman zion, eta justu 14. egunien, tabernen ordutegizek, 3 eta goizeko 5 arte luzatu ziren. Horrek asko konplikezigun geneukan aurretiko kontingentzi plana. Halan da guztiz, ni goiz horretan, erdiko kaleko tabernarik gehienekin, esaten da nauzion ertu kale ezberdinek dire eta gehienekin batzartu nintzen goizez, esan nien nola egongo ginen, zuren plana zelan zan, portero bat eukine sarreratan, barruko aforoa kontroletako, gu kalien egoko ginela jendie dispertzetako, bote horiek eta halako beste gauza asko. Esan beharrean nago, erdiko tabernak gehienek,
oso ondo kumplidu zutela eta taberna barruko aforoak mantendu zituztela oso ondo. Kanpoan jende asko bildu zen, gehienak gazteak, asko bildu ziren eta horretan egon ginen gabako 10:00-tatik 3:00-taraino, taberna horren sarratzeko ordubeteraino, jendiek taldeka izten edo dispertsetan. Botelloiak bai izan genituen, eta esan beharren nago, 17. egunera arte ditugun datuak izan direla 158 akta maskarilla ez erabiltzeagatik, zabaldu ditugunak, botelloian asuntoagatik 88 expediente ditugu, tabernan maila arteko distantzia ez mantentzeagatik 4 akta zabaldu genituela, eta tabernan barruko aforoa ez beteteagatik 3. Horren datuek dire 17, abuztuaren 17. Hori da gana. 17 edo... 17 aurreko biletatik. Bile dire, bai. Como he dicho en euskera, desde junio se acordó conjuntamente con la Comisión de Fiestas no celebrar las fiestas como las entendíamos de Andramari y San Roque. Como alternativa se preparó un conjunto de actividades culturales para llevar a cabo teniendo en cuenta y cumpliendo toda la legalidad y todas las medidas dictadas por Osakidetza. Dichas actividades, debido al brote que se estaba dando en verano en el COVID-19, se fueron cancelando una detrás de otra, de acuerdo con las diferentes entidades que estaban organizando esas actividades. Por ejemplo, para el día de Andramari, como he dicho, teníamos previsto un Bertso Saioa, realmente pues con mucha ilusión para ir preparándose, pero viendo realmente el brote que se estaba dando y de acuerdo también a la Junta de Gobierno y a la Junta de Emergencia, se decidió cancelarlo, aunque estaban todas las entradas vendidas y realmente se esperaba que acudiera bastante gente. Todo eso con todo el ánimo de prevenir futuros problemas o futuros contagios que se podían dar a cabo. Porque lo primero, pensamos todos, tanto organizadores como nosotros, era la salud de los guerniqueses y de las personas que podían acudir a ese evento. Esa ha sido nuestra orientación y nuestro ejemplo, y ese va a ser también nuestra orientación a futuro para trabajar. Tenemos un compromiso claro con la cultura, pero realmente, aparte de la cultura y con la cultura, creemos que lo prioritario es la salud y de tratar de llevar a cabo las actividades de acuerdo a las medidas y al ámbito legal que nos prescribe tanto el gobierno vasco y demás. Así que nuestro compromiso está ahí, pero siempre cumpliendo todas las medidas y siendo previsores con lo que pueda pasar. Hola. Bueno, para empezar, tal y como ha dicho el alcalde, me extendieron el día 12 la solicitud de cerrar la calle del centro, Juan Calzada, para montaje de terrazas. Bueno, desde Bildu me extendieron la solicitud y, bueno, les di mi opinión, que daría una peligrosa sensación de fiestas el cerrar una calle, llenar todo de mesas y que por la noche no lo íbamos a poder controlar. Se iba a acumular allí toda la gente y no sería. Entonces les trasladé mi opinión. Con todo esto, quiero decir que a pesar de que no había fiestas y se pusieron bandos de que no había fiestas y se apelaba a la responsabilidad de la gente, pues bueno, nosotros a pesar de todo ello teníamos un plan de contingencia organizado con la Ertzaintza, en el que disponíamos de 2 furgonetas de brigada móvil, 2 patrullas de la Ertzaintza y 3 efectivos de la policía local. A media mañana del día 14 se nos complicó un poco todo porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, bueno, aceptó el recurso de los hosteleros y se nos ampliaron los horarios hasta 3 y 5 de la mañana, cuando teníamos hasta la 1.
Con esto me reuní con la mayoría de hosteleros de la zona centro, ocio nocturno que se llama, que son diferentes calles que concentra la mayoría de la gente. La mayoría estaban abiertos, pude hablar con los dueños y les expresé cómo íbamos a estar situados, les informé de ello. Ellos me indicaron que iban a tener porteros para controlar el aforo, les dije que nosotros estaríamos en la calle para que no se amontonara la gente o cualquier problema que pudieran tener interior o porteros en la misma puerta. Y bueno, y a la noche así actuamos. Tuvimos diferentes actuaciones en las que nos solicitaron ayuda porque no podían controlar el aforo. Otros que en la entrada pues estaban insultando a porteros, a dueños y tuvieron problemas y tuvimos que desalojar también. Tuvimos botellones que también tuvimos que desalojar y diferentes actuaciones. Y como han llegado también, el día 14 a las 2 del mediodía se empezaba a pelotonar gente en la calle Pablo Picasso y hicimos que los hosteleros dejaran de servir durante media hora, que fue el plazo que se vació la calle, entre muchas otras actuaciones. Con ello, os voy a dar los datos que tenemos hasta el 17 de agosto, que coge julio y agosto, ¿vale? Hasta el 17 de agosto. Hasta esa fecha se pusieron por no uso de mascarilla 148 sanciones. Tenemos hasta esa fecha también 88 expedientes abiertos por botellón en vía pública, 4 actas sancionadoras por no mantener el distanciamiento entre mesas, por estar pegadas las sillas, y por tema de aforo a otros 3 bares o recintos hosteleros les tenemos abiertos expediente también por no cumplir con el aforo. Y esto era todo. Me recaso. Bueno, que argi itxi baduz, bueno, lehen zantzuten moden eskerrik asko etortzerelako, eta, bueno, eta eskertu Iñaki, Jokin eta Javierreri, zeureke hasieran zantzuten moden, endebe isilien lan ona, eta hori jakinen bida. Zezate baterako, hilien 14 badakit, Javier Martínez, goizeko 7 entortzan ona, beran bulegora, eta urrungo goizaldien joan zan etzera, goizeko 5 22 ordu, ganien arduriegaz egon da gero. Eta tabernatan, desalojetan da, bera joan da, ertxantxakaz, eta hori da eskertzeko.